días a todas. Si les parece, empezamos ya. Y quisiera comenzar dando las gracias, en primer lugar a Chema Antequera por hacer el esfuerzo de estar aquí hoy y a todos los que han participado en la organización. Esto inicialmente fue una iniciativa de salud pública, y de salud pública quiero dar especialmente las gracias a Rita Mendoza, pero desde luego aquí ha habido una implicación importantísima de la gerencia de atención primaria, que se ha implicado desde el área técnica y todo el equipo directivo, tanto el equipo directivo de aquí de la gerencia, como que me consta, cada vez que organizamos una cosa de estas, ocasiona ciertas dificultades en el ámbito de las direcciones de zona básica de salud. Y también quiero dar las gracias a los que están aquí presentes de otras islas, que hemos invitado a todas las gerencias de Canarias, y también me consta que han hecho un considerable esfuerzo por trasladarse hoy aquí y hacer esto posible, así que muchísimas gracias a todos los que han facilitado que esto tenga lugar. Y bueno, me gustaría presentar a Chema Antequera. No lo voy a tener fácil, porque tiene un extensísimo currículum, y eso me ha obligado a tener un chuletario que bueno, aún así me voy a dejar cosas atrás. Chema Antequera es, como conocen, es abogado, es enfermero. Creo que es una característica importante, es decir, que podamos invitar a alguien del ámbito jurídico y que sea sanitario con experiencia, que actualmente trabaja como profesor en el área de Derecho Sanitario y Bioética de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto Carlos III, y es director académico de distintas acciones formativas, máster, cursos, demás, que no paso a relatar. Además ha colaborado en distintos centros públicos y privados, en distintas acciones formativas relacionadas con el derecho sanitario y la bioética. Es autor de cantidad de libros, artículos y publicaciones. Además es un apasionado de las redes sociales, es activo en las redes sociales. Si ponen su nombre en Google, pues se pueden dar un atracón. Y yo además les recomiendo que le sigan en Twitter. Yo le sigo, me parece bastante interesante, con el nombre Abogado Enfermé, que creo que es muy interesante hacer un seguimiento de su actividad. Y además quiero destacar la importante implicación social que tiene, y entre otras cosas, como voluntario de acompañamiento en la residencia de Los Caminos y voluntario asesor jurídico de Cruz Roja. En el ámbito personal, porque eso no lo encontrarán en su currículum, yo quiero destacar pues, la humildad con la que hemos colaborado en los últimos meses, humildad por su parte, porque además demuestra una riqueza de conocimientos y contenidos, vamos, asombrosa, y la gran generosidad que han mostrado en todo momento para colaborar con nosotros. Y de hecho nos consta que con su apretada agenda ha tenido dificultades para que él está haciendo un gran esfuerzo por estar aquí hoy, y además la actividad formativa ahora esta que empieza a las 10 y después la exposición debate, que es a la 1:30, pues responde a eso, es decir, bueno, pues ya hemos conseguido que Chema Antequera venga, vamos a exprimirlo al máximo, razonablemente y respetándolo. Sí. Y por otro lado, ustedes son los que están aquí en el curso. Les quiero transmitir que es posible que hayan visto que hay compañeros, compañeras que no han podido asistir al curso, porque el curso tenía unas plazas limitadas, y a continuación hay una exposición debate a la 1:20, que también va a llenar este aforo, con lo cual la disculpa que les transmito a ustedes, que sí están aquí, es para aquellos que se han quedado fuera, porque es que no era posible ni apuntar más personas en el curso, ni cuadrar todas las cosas que teníamos que cuadrar, sobre todo con las invitaciones que teníamos del resto de islas que había que coordinar en el último año. Pues ya sin más les dejo con Chema Antequera. De verdad, muchísimas gracias. A vosotros, por supuesto. Pues nada, buenos días. Muchísimas gracias por la presentación, que abruma un poco. Este paso, casi el siguiente paso, pero espero que sean muchas décadas después, casi pasaría la beatificación, ¿de acuerdo? Pero bueno, espero que eso se demore muchísimo.
Nada, muchas gracias primero por asistir, porque obviamente no es fácil, porque al final el hecho de que estéis aquí supone que estéis dejando cosas por hacer y cosas también relevantes para el sistema sanitario, en este caso del Canario. Gracias a los organizadores, a Rita, que es con la que he tenido más contacto, por el hecho de organizar este tipo de eventos que no siempre es cómodo ni sencillo. Yo también, en la línea que estaba comentando un poquito por mi forma de ser, cuando me lo plantearon, pues obviamente surgió mi operación de vesícula, que lo tuvimos que posponer por necesidades quirúrgicas. Absolutamente todo ha ido muy bien, y eso de hacer una dieta sin grasa, pues al final te ayuda a estar casi mejor, te diría. No sé cuánto tiempo podré mantenerme en esa situación, pero desde el primer momento que me lo plantearon desde Salud Pública, pues bueno, era mi idea venir. También en esa línea de colaboración, también por la institución donde estoy, y dado que estamos en este foro, yo estoy aquí, además, de manera altruista, es decir, yo expresamente no recibo retribución alguna por estar aquí, ¿de acuerdo? También es importante eso, que se sepa, sino dentro de la labor y del compromiso también institucional y personal, pues bueno, pues para divulgar cuestiones jurídicas y sobre todo también para que las cuestiones aparentemente tediosas y difíciles, como son las normas jurídicas, lleguen a donde tienen que llegar al fin y al cabo, es en una mejor atención a los pacientes y a los usuarios, sobre todo con seguridad jurídica para los profesionales sanitarios. Ese es un poquito el objetivo, porque el objetivo de esta sesión es saber de qué habla el Real Decreto, ¿de acuerdo? Y sobre todo relacionado en última instancia, que será la última parte de mi presentación, con el tema de los calendarios de vacunación. Que no sabe, como bien sabéis, es una prestación que está recogida en una norma jurídica del año 2006 y que tienen derecho todos los usuarios de los servicios de salud en función de una serie de condiciones. Y también es importante, muchos sois directivos del ámbito de enfermería y estáis directamente con profesionales sanitarios. Voy a centrar mi debate un poquito hacia vosotros, que sois la mayoría, ¿de acuerdo? Que sois la mayoría, sobre todo también para intentar explicar de qué trata el Real Decreto, porque es fundamental saber de qué habla el Real Decreto, porque si no entendemos de qué habla o qué desarrolla el Real Decreto de prescripción enfermera, es difícil entender y sobre todo también reaccionar como directivos que sois ante situaciones o demandas que puedan plantear tanto los usuarios y en este caso sobre todo las profesionales de enfermería. Y sobre todo tenéis que saber también que cuando una persona acepta un cargo directivo ya no es un profesional estrictamente, sino que se engloba y se inserta dentro del concepto de una entidad administrativa. Es decir, una supervisora, un director de enfermería, desde un punto de vista jurídico es lo mismo que el consejero. Obviamente el consejero y una directora de enfermería, ¿en qué difiere? En que la normativa le configura al consejero, a los directores generales, otras competencias. Pero desde un punto de vista de servicio público, de entidad administrativa, cuando uno dice sí, quiero ser directivo, su situación profesional monta lo que veníamos a decir a un concepto de autoridad. ¿De acuerdo? Y es algo que uno no puede olvidarlo, sino que estás dentro de una entidad administrativa, de una entidad administrativa y como tal te debes al buen funcionamiento, obviamente, del servicio, al concepto y eso se tiene que tener muy claro. Es cierto que ha habido muchos profesionales que a veces por desconocimiento, muchos también porque se han dejado llevar por argumentarios, pues decían que este Real Decreto me imposibilitaba hacer muchas cosas, yo no podía, que era una especie como de bomba atómica que había destruido todas las competencias de enfermería, como si antes la enfermería no tuviera un marco regulatorio, ¿de acuerdo? Pero fijaos, también lo que me ha llamado mucho la atención, y ya hace más de un año de la publicación del Real Decreto, es que a veces los que estaban más en contra del Real Decreto, que seguían los argumentarios en contra del Real Decreto, de los efectos del Real Decreto en el día a día, eran muchos directivos de enfermería. ¿De acuerdo? Es decir, en muchos sitios, lo comentábamos ayer, situaciones
que en el fondo son protocolos asistenciales que procuran una mejor atención para los pacientes, como son los triajes avanzados. Se dejaron de hacer porque decían que ese Real Decreto imposibilitaba que una enfermera pudiera hacer eso. Por lo tanto, hay muchas cuestiones también para debatir. Mira, ¿qué nos ha pasado y por qué estamos aquí? Voy a dedicar una parte de mi exposición un poquito a hacer un desarrollo de la presentación. En algún punto procuraré que no sea tedioso, habitualmente no lo es, ¿de acuerdo? Pero prefiero hacer digamos, una especie de explicación continua y luego ya podemos entrar en una parte de debates o de reflexión, que es la parte, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estaré una hora, igual un pelín más, haciendo un desarrollo, ¿de acuerdo? Bien, pues este es el Real Decreto de prescripción de enfermera, ¿de acuerdo? Que cuando estoy en foros médicos me dicen, no es de prescripción de enfermera, digo, bueno, yo me suelo guiar por el principio de economía de la RAE, es decir, que el lenguaje lo que tiene que intentar es que con pocas palabras digas mucho. Pues bueno, la idea es para que todos nos entendamos. No voy a estar constantemente diciendo lo de la indicación, uso de autorización, de la dispensación, ¿vale? Aquí lo tenemos, lo tenéis ahí, en algún momento os haré que volvamos a alguno de los temas. Mirad, me gusta permitidme que haga una reflexión de lo que hace la enfermería, muy breve. Lo sabéis muchísimo mejor que yo, pero permitidme esta licencia, pero hago un poco con la idea también académica. En el fondo, una enfermera, cuando termina su título, empieza a trabajar, se integra dentro de una organización, ¿de acuerdo? Tenemos una línea de especialización, podemos estar en unidades de cuidados intensivos, en el ámbito de la emergencia transhospitalaria, en primaria, en temas de investigación, cuidados domiciliarios, salud pública. Es decir, la enfermería se desarrolla en muchos ámbitos. ¿Y por qué la enfermería, a fecha de hoy, tiene capacidad para desarrollarse en esos ámbitos profesionales? Sencillamente, ¿por qué? Porque hay un montón de normas jurídicas existentes y previas que le configuran su entorno profesional. Esto lo digo porque parece que cuando se publicó el Real Decreto antes no había absolutamente nada. Y no. La enfermería tiene nada más y nada menos, conforme la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la dirección y los cuidados y la evaluación. Eso, fijaos lo que lleva consigo, la dirección. Si uno se va al ámbito de la Directiva Europea del 2013, habla de diagnósticos enfermeros, habla de muchas más cosas, de desarrollo de la enfermería, incluso que la enfermería puede actuar en situaciones de urgencia. Las situaciones de urgencia vital te habilitan a actuar profesionalmente dentro del ámbito que sea. Pero además, fijaos, la enfermera no realiza cuidados asistenciales en los distintos ámbitos porque ella quiera o porque su organización quiera, que sí, sino porque los pacientes y los usuarios canarios tienen derecho a recibir los cuidados de enfermería. Es decir, no es de configuración discrecional o personal, no, porque si uno se va al catálogo de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, aparece expresamente escrito como derecho de todos los usuarios y pacientes de España los cuidados de enfermería. Igual que la intervención quirúrgica, la atención domiciliaria, primaria, salud pública, en el catálogo del 2006 aparece expresamente. Pero es que además de eso, tenemos otra serie de normas jurídicas con carácter general, como es la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, donde te dice los derechos y obligaciones de la enfermera en relación a los cuidados. No me voy a detener en eso. Y la enfermera los tiene que integrar. Fijaos la cantidad de normas jurídicas que voy diciendo ya previamente y que influyen, impactan directamente en los cuidados de enfermería. Los cuidados de enfermería. Pero es que si encima la enfermería hace algo mal, se equivoca, va a responder también, y hay su propia normativa sobre la responsabilidad jurídica. Es decir, es ella la que controla, tutela y la responsable de los cuidados asistenciales. Y así sucesivamente, pues, podría estar aquí hablando de muchas normas jurídicas. Otra que es fundamental,
¿Cuál es? El Estatuto Marco del Personal Sanitario. Ahí te dicen los derechos y obligaciones también, en este caso de las enfermeras y demás profesionales sanitarios. Y ahí te va diciendo las obligaciones y derechos. Y ahí te habla que uno tiene que actuar conforme a los reglamentos internos de la organización. Por lo tanto, las organizaciones sanitarias pueden establecer reglamentos internos. La enfermera también tiene que seguir los criterios que se establecen en los protocolos asistenciales. Un protocolo asistencial es una norma jurídica de otro rango, de otra consideración, pero cuando es aprobado por una consejería, eso es una norma jurídica. Y en protocolos asistenciales de enfermería hay infinidad de ellos. Y tienen el valor jurídico. Por lo tanto, al final la enfermera tiene un marco jurídico donde le regulan las competencias y funciones. Competencias y funciones. Pero antes del 2015, ¿qué profesional podía recetar? El médico. Recetar. ¿Recetar? ¿Qué se entiende por recetar? Recetar es firmar un documento, por no explayarme, que posibilita que un paciente, un usuario, a través de una receta médica en este caso, vaya a la oficina de farmacia y le dispense. Esta persona pagará o no pagará y el gestor tendrá que hacerle luego el abono correspondiente en función del sistema, que no nos vamos a meter en ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, lo podía hacer el médico, el odontólogo, etc. No aparecía por ningún sitio esa competencia de enfermera. Ninguna enfermera recetaba. Ninguna enfermera recetaba. No iba a era imposible que una enfermera pudiera... No estoy hablando de firmar recetas, que eso es otra cosa, ¿de acuerdo? Ese es otro tema. Eso es una mala práctica que no ha lugar a analizar ahora. Pero una enfermera no firmaba recetas, porque no teníamos un marco regulatorio como tal. Por lo tanto, esa competencia estaba fuera del ámbito competencial de las enfermeras. Estamos hablando ya incluso antes, en el 2009, pero bueno, me voy a centrar en la fecha del 15 de la aprobación del Real Decreto. Por lo tanto, una enfermera no podría hacer eso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y eso lo sabéis vosotros también, ha habido una vieja y clásica reivindicación por parte del personal de enfermería. Si estamos en la práctica, sobre todo las de atención primaria, estamos en un entorno donde incluso me hacen firmar y yo paso receta, ¿por qué no podemos nosotros también participar en la prescripción y en la receta? Como esa competencia por el cual yo firmo un documento normalizado, acudo a la oficina de farmacia y me dispensan un medicamento o un producto sanitario. Esa competencia le estaba vedada a las enfermeras. Y fruto de esa reivindicación, de presión política, en el año 2009 se dijo que las enfermeras adquieran una nueva competencia, ¿de acuerdo?, en el ámbito de la prescripción, en el ámbito de la receta. Nueva competencia, ese es el núcleo fundamental para entender el Real Decreto de Prescripción Enfermera. Os adelanto, este Real Decreto no es una norma jurídica, que afecta a todos los ámbitos donde una enfermera interactúe profesionalmente con un medicamento, como lo hace en cualquier unidad de hospitalización, en los centros de salud, en emergencias extrahospitalarias, en cuidados paliativos, donde una enfermera de manera diaria pues está con el manejo de productos o medicamentos. ¿De acuerdo? No afecta a todos, solo afecta a esta nueva competencia y a esta nueva facultad. Fijaos, si uno analiza el Real Decreto de Prescripción Enfermera, y ahora me tengo más con la presentación, yo siempre suelo decir que parte de la respuesta está al final. ¿De acuerdo? Es la página... la 93, creo que es correlativo. Ahora paso a la presentación. Fijaos, en la página 93, eso que veis ahí, una receta, pero no se llama receta, y ahora os comentaré en la reflexión por qué no se llama receta. Y eso que veis ahí es lo que todos vemos que es una receta.
y posteriormente hay una orden de dispensación en el ámbito hospitalario que lo suelen utilizar, os comentaré después, mucho en Andalucía con las enfermeras gestoras de caso. Perfecto, pues la verdad que ahí lo han desarrollado bien. Bueno, pues de esto habla el Real Decreto, ¿de acuerdo? De una nueva competencia de las enfermeras para participar en el ámbito de la receta, que hasta ahora estaba vedado exclusivamente a unos profesionales sanitarios, y veremos que esa exclusividad no cambia, sino la enfermera entra en un plano de colaboración. Pero un poco os voy a explicar ese tipo de cosas para luego llegar a la parte de calendario vacunal y a la parte de lo que es una instrucción, ¿de acuerdo? Pero es importante un poquito indicar eso. Rememorar lo que he dicho. La enfermera tiene un marco regulatorio incluso antes del año 2009, que es cuando ya se empieza a desarrollar. Hay un marco normativo importante, un abanico importante, donde va diciendo las cosas que puede hacer la enfermera y lo que no puede hacer. ¿De acuerdo? Eso lo tenéis que tener. Y todo ese abanico, todo ese haz de competencias, no se ha desvirtuado para nada, ni se ha alterado, ni se ha modulado por la publicación del Real Decreto de Prescripción Enfermera. Nada, nada. Es decir, se publicó el Real Decreto en una fecha muy emblemática del 23 de diciembre del 2015. O sea que hemos hecho un año. Mucho ha llovido, incluso en este año mucho ha llovido. Y fijaos lo que os voy a decir, me gusta siempre iniciar, porque es una reflexión que también no toca hoy, pero sí se debe hacer como profesión. Mucho ha llovido y mucho sufrimiento se ha generado. ¿De acuerdo? Mucho sufrimiento. ¿A quién? A veces al profesional, pero sobre todo ¿a quién? A los pacientes. Es algo que como profesión yo ya tengo, porque yo recuerdo, justamente ahora hace un año me llovían llamadas, email, de gente, a veces, fíjate que casi me pongo todavía así un poco, me emociono en ese sentido, de situaciones terribles que se daban en muchos centros sanitarios. Eso es algo que cuando veamos siempre la historia, y siempre yo intentaré siempre recordarlo, lo voy a recordar. Es decir, enfermeras, ¿de acuerdo? No digo con mala fe, ¿de acuerdo? No digo con mala fe, porque nadie hace de manera consciente ese tipo de cosas. Pero bueno, que se dejaba sin atender a pacientes. Y fruto a lo mejor posiblemente de esto, ¿vale? De este tipo de temas, que parecía que la publicación del Real Decreto era una especie de tsunami y catástrofe universal, donde la enfermería pasaba a ser nuevamente subyugada por el médico. ¿De acuerdo? Y otra serie de cosas. La enfermera ya no puede hacer absolutamente nada, se va comentando, hablaremos de las famosas instrucciones, que esa es la parte también que me interesa fundamentalmente hablar, ¿de acuerdo? Es cierto, muchas comunidades autónomas dictaron instrucciones porque la verdad, y es cierto, se generó un problema asistencial en todo el sistema sanitario. Cosa que otras normas jurídicas, es curioso, no generaron tanto en cuanto a volumen, pero es una norma jurídica que generó verdaderamente problemas asistenciales. Bueno, se recurrió al Supremo, el Supremo dijo que no ha lugar a la suspensión cautelar, y el Supremo, por lo que se decía en las demandas, los ponentes, el ponente José Luis Repero, yo creo que debió quedar absolutamente, permíteme la expresión, acojonado o asustado. ¿Por qué? Porque lo que se le venía a transmitir al Supremo era que a fecha de hoy las enfermeras venían diagnosticando patologías y prescribiendo. Entonces eso llega a un señor del Supremo y ve eso y dice, Dios mío, y así aparecen los autos. Parece mentira que el Consejo, los colegios, los sindicatos que están recurriendo esta norma jurídica, más los colegios, si realmente esto es lo que hay en el mundo sanitario, hay un manifiesto incumplimiento de la legalidad. Lo que tiene que estar haciendo los colegios es sancionando a todas las enfermeras que libremente están diagnosticando patologías y libremente están prescribiendo. ¿De acuerdo? Y al final el Supremo decretó que no ha lugar a la suspensión cautelar. También se dijo, ¿veis
como el Supremo no ha suspendido cautelarmente, el Real Decreto sigue en vigor. Eso suele decir, sigue en vigor. Evidentemente un Real Decreto sigue en vigor. ¿Quiénes lo tienen que desarrollar? No el Estado. Este Real Decreto no lo tiene que desarrollar el Estado, lo tiene que desarrollar la comunidad autónoma correspondiente. Ya lo ha desarrollado Andalucía, por cierto, con un resultado estupendísimo para la enfermería, tanto en términos de calidad asistencial y también relevante, aunque no primordial, de ahorro económico. Y no es porque la enfermera sea más cicatera, sino que una enfermera en proximidad detecta mucho mejor las necesidades y los productos, etcétera, etcétera, que pueda necesitar un paciente precisamente por eso. O sea que desde los dos ámbitos se generó, fijaos, abajo de todo, las enfermeras no pueden colocar ni una gasa. Eso lo decían responsables. Que hay una responsabilidad profesional, y no ha lugar hoy, pero sí una responsabilidad y un debate desde un punto de vista corporativo colegial. Es decir, porque la ley impone también a los colegios, por ley, el control de los derechos y una atención en calidad de los pacientes y de los usuarios. Eso también le corresponde a un colegio por ley, y el control deontológico, etc. Bueno, médicos, enfermeras, la mesa enfermera insta a las comunidades a cumplir a rajatabla el Real Decreto, esto también se decía mucho. Y bueno, muchas más que no me quiero detallar más, ¿vale? Los médicos defienden ante el Tribunal Supremo el Real Decreto de Prescripción Enfermera. La campaña de la gripe, ya se decía, en riesgo, aquí la habéis podido vivir con intensidad. ¿Por qué? Porque si vosotros recordáis lo que yo os he dicho, que este Real Decreto desarrolla una nueva competencia que se tendrá que desarrollar a futuro cuando la Consejería quiera hacerlo, de momento digamos que tenemos una competencia en ciernes. Es una competencia para desarrollar en el futuro. Ya se verá. No afecta a las vacunaciones este Real Decreto para nada. ¿De acuerdo? Al hecho de que una persona venga a recibir su vacuna conforme al calendario vacunal, hay que hacerlo conforme a los protocolos. Si es un procedimiento normal, puede ir directamente a la enfermera. En función de la situación de patología añadida, pues bueno, podrá ser aconsejable que pase previamente por el médico. Pero eso es el trabajo en equipo. Pero este Real Decreto no impide a las enfermeras que puedan seguir administrando vacunas con entera libertad, con entera legalidad y con entera cobertura del seguro de responsabilidad. ¿De acuerdo? El día de mañana, cuando aquí en Canarias, en Madrid, en otras comunidades autónomas, lo desarrolle, ya habrá que ver aquellos ámbitos donde la enfermera podrá tener su talonario, por decir como se hacía ahora con la receta electrónica, ha cambiado mucho, su talonario. Pero ahora no se puede. Y eso un poco lo adelanto. Fijaos, también se ha dicho, es que hay varias sentencias por las cuales, si este Real Decreto hubiera estado en vigor, a esas enfermeras no les hubiera pasado nada. Si el Real Decreto no dijera eso del médico tendrá que, Fijaos, esta enfermera, un caso triste por el resultado, Resumo, una enfermera contratada para Mas Inri por un contrato de larga duración de 2 días, ¿de acuerdo? El segundo día, pues la mandan a ¿cómo se llama? A paritorio. Y bueno, por un error, un problema de comunicación entre la matrona y la enfermera, le administran un Metergil a una recién nacida, en lugar de administrárselo a la madre. ¿De acuerdo? Porque tenía problemas de coagulación, de sangrado, etc. Bueno, el resultado terrible es que falleció. Esto no tiene nada que ver con el Real Decreto. Este caso se hubiera analizado igual con o sin Real Decreto, porque es una cosa al margen del Real Decreto. Y se habla muchísimo de esta sentencia, y la habéis oído hablar. Es que en su día una enfermera que administró paracetamol intravenoso a un paciente con insuficiencia renal y encima le administró CLK en dosis altas a un paciente con insuficiencia renal, pues bueno, además se lo administró ella.
así, tal cual. Suelen decir, si esta enfermera, si este Real Decreto se hubiera hecho conforme a, como decíamos nosotros, que no fuera necesario lo de la prescripción médica, no lo hubiera pasado en absoluto. Primero, el Real Decreto regula lo que regula la receta enfermera, ¿de acuerdo? Por intentar que el mensaje os llegue mejor, no se va a llamar receta, se llamará orden de dispensación como documento normalizado, etc. Pero esta enfermera hubiera sido condenada, en este caso una sanción disciplinaria, con o sin Real Decreto, porque es que no tiene nada que ver esta actuación, es una negligencia. Una enfermera, por la propia iniciativa, pues administra. No estamos hablando de una situación de urgencia, de necesidad, que pudiera avalar algún tipo de actuación de las enfermeras, no estamos hablando de eso. Además, ya uno cuando empieza a investigar, había un mal clima laboral, un rollo terrible, unos problemas serios de conducta también, ¿de acuerdo? Pero bueno, no ha lugar a que analicemos. Por lo tanto, veis, todo eso se fue diciendo y encima se argumentaba este tipo de cosas. ¿Con el ánimo de dar claridad del contenido del Real Decreto? No. Sino con la intención, posiblemente, con la intención de ejercer presión. A mí, en fechas recientes, me dice una persona muy relacionada con el ámbito colegial. Yo le decía, a mí yo sé de lo que habla el Real Decreto, no es lo que estáis diciendo, bla, bla. Y al final me dice, vale, pero hemos puesto la prescripción enfermera encima de la mesa. O sea, digo, interés, llámalo como sea. ¿De acuerdo? Fijaos, es decir, no es... Pero lo triste es que se ha articulado un mensaje inadecuado, ¿de acuerdo?, que ha generado, lógicamente, sus expresiones. Y este Real Decreto ha habido situaciones, porque al final voy a hablar del tema de las vacunaciones, de la instrucción, pero es importante que veáis que esto era una especie de cruzada universal contra todo lo que hiciera la enfermera. Y muchas enfermeras, en la confianza de lo que les decían los sindicatos, en los ciertos colegios profesionales, actuaban en base a ese argumentario. Este Real Decreto impide vacunar sin que previamente haya un diagnóstico y una prescripción médica expresa. Eso lo conocéis, ese argumento. No tiene nada que ver con el Real Decreto. Este Real Decreto no regula nada de eso. Insisto, lo que regula este Real Decreto es el futuro desarrollo de una nueva competencia de las enfermeras. Que está bien que se desarrolle, yo estoy a favor de que se desarrolle. Yo, digamos, estoy en estas cuestiones más divulgativas, lo que no quiero es que se den mensajes contrarios a lo que realmente regula el Real Decreto. Ese es, digamos, ahora el núcleo del debate. No si es bueno o malo, que se podría desarrollar de otra manera, qué dirección sí, no. Eso sería un debate también sumamente interesante. Fijaos lo que os he dicho yo antes, pero lo que realmente se hacía. No podemos separatizar vías sin diagnóstico y prescripción médica. Así tenías a pacientes, tristemente, pacientes oncológicos, que se tenían que trasladar al hospital de referencia porque en el centro de salud no le parentaba a nadie. Eso ha generado, con la carga obviamente que supone en situaciones con dispersión geográfica importante, lo que supone ese tipo de cuestiones. No podemos curar y usar la palabra maldita. La palabra maldita. Y luego os voy a explicar yo por qué aparece la palabra usar. ¿Sabéis por qué aparece la palabra usar? Autorizar o indicar por un acuerdo entre el Consejo General de la Mesa con el Ministerio. El Ministerio ya dijo claramente, partiendo de lo que he dicho, estamos hablando de prescripción, estamos hablando de receta, entonces, pero hay palabras que si esto quiere que se llegue por consenso, se tienen que proscribir del ámbito de la enfermería. Una enfermería no va a firmar una receta, un documento, mejor dicho, que se llame receta, sino un documento que se llame orden de dispensación, y no va a prescribir para luego trasladar a una receta, sino que va a autorizar, indicar o usar. Se llegó al acuerdo en que cuando hablamos de no podemos hablar de prescribir,
pero utilizamos 3 términos con la misma intención. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el usar ese no es usar medicamentos para integrarlo en los cuidados. Que una enfermera podrá seguir usándolos, pero con una consideración puramente profesional, no de receta. Y sabéis que, primero, la palabra usar es sinónimo de prescribir, la palabra indicar es sinónimo de prescribir y la palabra autorizar es sinónimo de prescribir. Se quitó la palabra prescribir y para que hubiera consenso se desglosó en 3 términos que son iguales. Luego, dentro de toda esa maquinaria de información, la palabra usar se ha utilizado, porque habitualmente a la gente le dice, yo estoy usando medicamentos, pero no tiene nada que ver. ¿Y sabéis lo que dice el Consejo de Estado sobre la palabra usar? ¿Sabéis lo que dice? Es el uso de la orden de dispensación, del documento. Usar ese documento para integrarlo en el entorno de los cuidados. En un momento dado tú al paciente se lo firmas, el paciente iría a la farmacia y le dirían el medicamento sujeto a prescripción o no sujeto a prescripción o los productos sanitarios. En el caso de Andalucía, por lo tanto, esa palabra usar no es usar, ¿de acuerdo? No es usar. No puedo seguir, los pacientes anticoagulados también ha sido un tema importante. Cometeré delito de intrusismo. Eso se dijo previamente, es decir, eso se dijo en los ámbitos hospitalarios, en el ámbito de la primaria, de las emergencias y de las residencias. ¿De acuerdo? Y sin cometeré delito de intrusismo en todos estos ámbitos. Para nada. Primero, porque este Real Decreto, ¿qué regula? La participación de las enfermeras en la receta, en la participación futura. Y habrá el día de mañana aquí en Canarias, cuando se desarrolle un decreto autonómico, donde las enfermeras de primaria, las enfermeras de hospitalización, que sean enfermeras gestoras de caso, tendrán su orden de dispensación para que el paciente al alta se lleve una serie de productos y luego también se los puedan expedir en las oficinas de farmacia. Eso ocurrirá, si hay voluntad, aquí en Canarias, como está ocurriendo en Andalucía. Por lo tanto, veis, es una competencia a desarrollar a futuro. Ahora la tenemos en una especie de limbo, tenemos la posibilidad legal, pero habrá que desarrollarla a futuro. ¿Dónde se hace solamente en España? En Andalucía. Solo. ¿De acuerdo? Y a eso que se llegará en muchas comunidades. Bueno, hay que seguir a rajatabla, esto un poquito lo he dicho. También fijaos, lo de las órdenes verbales. No tiene nada que ver esto de las órdenes verbales con el Real Decreto, porque hemos dicho que el Real Decreto regula exclusivamente la participación futura en el ámbito de la receta. Las órdenes verbales no, y afortunadamente valen. ¿Vale? Y ahora daría para mucho debate, pero no es el momento. Vaya que valen las órdenes verbales. ¿De acuerdo? Primero, porque el ser humano, aunque escribamos ya mucho, razonablemente, en la mayoría de los casos, la comunicación es verbal. Y en el entorno sanitario, la comunicación verbal es algo básico. ¿De acuerdo? Es cierto que cuando un médico determina un tratamiento, tiene que escribirlo, sin duda. Primero es una obligación legal, es un derecho del paciente por la ley de autonomía, mucha más normativa, pero en situaciones de urgencia y de necesidad, el que prima siempre, como dicen los jueces, es la atención al paciente. La atención al paciente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, son válidas. Eso, si alguno tiene alguna duda, después de acabar o por correo electrónico, yo le puedo ampliar este tipo de cuestiones. El seguro. El seguro, antes del Real Decreto y después del Real Decreto, cubre absolutamente todas las actuaciones de las enfermeras. Todas. Y, por supuesto, el hecho de vacunar. Porque así aparece expresamente. ¿Qué dice la ley? Y eso no lo decía. La ley dice. ¿Por qué dice la ley esto? Si realmente este Real Decreto afectara a todo lo que está haciendo la enfermería, no tiene sentido que añadiera un artículo que dijera, es más o menos, es responsabilidad de las administraciones públicas ampliar la cobertura del seguro. ¿Tú por qué amplías una cobertura del seguro? Porque tienes una nueva contingencia, un nuevo riesgo. Al existir una nueva competencia enfermera, la de prescribir o recetar medicamentos, obviamente en los siguientes
contratos que tengan las administraciones públicas cuando aquí en Canarias se desarrolle la prescripción enfermera, que las enfermeras tengan su recetario, etcétera, habrá que negociar con las aseguradoras. Decir, mira, que con fecha 1 de enero del 2000 tal, las enfermeras ya van a recetar y prescribir, usar, indicar, autorizar, emitiendo la orden de dispensación para que el paciente vaya a la farmacia, retire, en el caso de la Andalucía, casi con seguridad, más productos sanitarios, o medicamentos sujetos a prescripción médica. Eso se tendrá que negociar cuando eso se publique. Las enfermeras en las visitas domiciliarias me decían muchas que ya no podían hacer nada más. Una enfermera cuando va a una visita domiciliaria va haciendo un trabajo, un entorno público de cuidados y tendrá que llevar aquellos medicamentos o productos que están dentro del protocolo asistencial que esté desarrollado, que se lo pone a disposición ¿quién? No ella de su libre albedrío, sino la propia consejería del servicio de salud. Y te vas a curar al paciente, ¿de acuerdo? Si estás en tratamientos paliativos, perfectamente en el tema de analgesia, dosis de rescate, tú vas con tu protocolo asistencial y la enfermera de cuidados paliativos lo puede hacer y este Real Decreto no le ha afectado absolutamente nada. Porque, insisto, perdonad la reiteración, pero es importante. Esto no regula lo que viene haciendo la enfermera, sino es una nueva competencia y por eso me gusta trasladarme a Andalucía. En Andalucía, cuando salió su decreto, que es más restrictivo que el estatal, y nunca se dijo nada, una enfermera de intensivo se planteó algo. Una enfermera de cuidados paliativos se planteó alguna duda sobre el Real Decreto que regula lo mismo, que el médico evaluará el diagnóstico, el protocolo. No, todo el mundo siguió trabajando igual, con la novedad que las enfermeras de primaria que quisieran participar en la prescripción tuvieron que hacer un curso, se les acreditaba, se les da un número y a partir de ahí podían expedir recetas. ¿De acuerdo? Ese es un poquito el patrón. Mirad, este Real Decreto, que también es importante que lo sepáis, se negoció por acuerdo de la mesa de la profesión enfermera. ¿De acuerdo? Eso se negoció. Hay 11 artículos, si no recuerdo mal, una serie de disposiciones adicionales, etcétera. ¿De acuerdo? Etcétera. Y bueno, pues hay una digamos, la guerra que empezó fue por la interpretación, por la modificación en última instancia que hizo el Ministerio en relación al artículo 3.2. Y eso es verdad, se cambió. Eso es una verdad como la copa de un pino, se cambió. Ahí hubo sus cuestiones jurídicas, de presión de uno, de presión de otro, una ministra que sí había sido ministra, en fin, todo este tipo de juegos de presiones de tal. En principio, no se decía nada de la participación de un médico en relación con el artículo 3.2, ¿de acuerdo? Decía sí, que a través de unos protocolos acreditados la enfermera podrá participar. Este, digamos, es el texto del 3.2, ¿de acuerdo? Este era el texto del 3.2, ahí no aparece el médico. Estamos hablando, fijaos, del artículo 3.2, que fue el que generó la guerra, no sobre la necesidad de acreditación incluso para los no sujetos a prescripción médica, esos medicamentos básicamente de autocuidado, que también, pero no vamos a entrar en ese detalle. Este fue el artículo para que las enfermeras pudieran participar en la receta de medicamentos sujetos a prescripción médica. La ley no desvirtúa la competencia que tiene que tener el médico, pero viene a decir, en todo caso, podrán llevar a cabo, mediante sujetos a prescripción médica, deberán haberse validado previamente los correspondientes protocolos asistenciales. Lo que venía a decir, en principio, la ley, el Real Decreto era que cuando se tenga que hablar de recetas de medicamentos sujetos a prescripción médica, las enfermeras podrán hacerlo en función, primero, que esté acreditado, y segundo, que lo tenga que hacer conforme unas guías o procedimientos o protocolos consensuados y publicados en el Boletín Oficial del Estado. ¿Os imagináis un protocolo asistencial publicado en el Boletín Oficial del Estado? Yo cuando ese Real Decreto salió con esa literalidad, yo ya sabía que la enfermera nunca va a prescribir medicamentos sujetos a prescripción médica. Un poco las que nos dedicamos a ver la lectura solemos detectar aquellas cosas que realmente lo van a imposibilitar.
no se va a hacer. Un protocolo publicado en el BOE. Posiblemente al día siguiente tengamos una revisión, un metaanálisis, y por lo que hemos dicho ya no vale. Y lo tenemos publicado en el BOE. ¿De acuerdo? Bueno, es cierto, así estaba el 3.2. Ahí veis que no aparece el médico. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, aquí sí aparece el médico. Fue la gran modificación. ¿De acuerdo? En todo caso, para que los enfermeros puedan llevarse a cabo las actuaciones contempladas en este artículo respecto a los medicamentos sujetos, será necesario que el correspondiente profesional prescriptor haya determinado previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo guía práctica clínica a seguir. Y el médico hará también un seguimiento. ¿Esto qué quiere decir? No desvirtúa para nada lo que yo vengo diciendo. Estamos hablando de recetas. Estamos hablando de recetas. Este artículo, esta modificación, es cierto que incluso yo en su redacción, yo creo que en cierta manera viene a desvirtuar un poco la previsión de la ley del medicamento, pero eso es un debate aparte, ¿de acuerdo? Porque añade unas condiciones que no aparecen. Pero el objetivo mío es que lo que dice este artículo no está diciendo que todas las actuaciones de las enfermeras tengan que estar siempre por el médico prescritas, etcétera, etcétera, no. Porque este Real Decreto y este artículo viene solamente a desarrollar lo que se llama la receta. En el ámbito de la receta, la enfermera podrá recetar medicamentos no sujetos a prescripción y medicamentos sujetos a prescripción, que es el artículo 3.2. Los sujetos a prescripción, lo que viene a establecer la ley también son elementos adicionales de garantías. Y esto, sobre este artículo que no desvirtúa el ámbito de aplicación del Real Decreto, hablamos solo de recetas. En un primer acuerdo, para que una enfermera en el futuro pudiera recetar medicamentos sujetos a prescripción médica, antes del último cambio, la enfermera solamente necesitaba la acreditación y que existieran unos protocolos. ¿De acuerdo? Pero seguimos hablando de recetas. En la última modificación del último día, aparte de la acreditación, de que exista un protocolo, dice que el que debe establecer el primer diagnóstico e indicar el protocolo asistencial, seguimiento del paciente anticoagulado, protocolo 28 / bla bla. El médico dirá, este paciente con una fibrilación bla bla, se tiene que anticoagular y ya tengo el diagnóstico. La enfermera el día de mañana en un centro de salud tendrá que ver el diagnóstico, el médico le habrá dicho el protocolo 28 /, ¿de acuerdo? Y la enfermera en base a ese protocolo podrá ir modulando la medicación. Ella, si ese paciente necesita medicación, esa enfermera podrá recetarle al paciente para que el paciente vaya a la farmacia por medicación. El médico, porque además también lo dice la ley, tendrá que hacerse un seguimiento entre enfermera y médico de la situación del paciente. Eso es lo que dice el 3.2. El 3.2 no está diciendo, y es lo que en teoría en Andalucía ni siquiera esto se ha desarrollado. Es lo que viene a decir el 3.2. Por lo tanto, rememoramos un poquito lo que he dicho. Las competencias enfermeras, antes de la modificación normativa de la prescripción enfermera, tenía un abanico de normas jurídicas que ya decía lo que podía y no podía hacer la enfermera. ¿De acuerdo? Un montón de normas jurídicas. Y la básica, y siempre cuando estoy mayoritariamente con enfermeras, me gusta decirlo, a la enfermería le corresponde nada más ni nada menos que la dirección, prestación de los cuidados. No hay que olvidar eso, que es sumamente relevante, y además esa competencia la tiene que desarrollar porque es un derecho que tienen los pacientes del Sistema Nacional de Salud como prestación sanitaria. Eso siempre es bueno desde el ámbito de la enfermería, dar valor también que lo que hacemos no es algo mecánico, no es algo siempre supeditado a lo que diga el médico, que en muchos casos sí, obviamente, a lo que diga exclusivamente la asistente, sino que ella tiene la especial obligación y responsabilidad de que alguien de Las Palmas
tenga efectivamente el derecho a recibir unos buenos cuidados. Y ella es la que obviamente tiene que dirigirlo dentro de un concepto de trabajo en equipo, integral, como dice también la normativa. Sin embargo, dentro del entorno de los cuidados, la enfermera no podía recetar. ¿De acuerdo? Esa competencia no la tenía. En el año 2009, como se explicará a continuación, se abrió esa posibilidad. Y ya tenemos en el año 2015 una norma jurídica que de manera más pormenorizada me dice qué, en qué condiciones y cómo la enfermera el día de mañana podrá recetar. ¿De acuerdo? Podrá recetar. Eso es un poquito el desarrollo. Entramos un poquito al Real Decreto. Y estaré un poco media horita por tener media hora larga, luego también para el tema de debate. Mirad. Artículo 77 de la Ley del Medicamento. Tenéis por ahí la hoja, pero igual si me miráis, es por ver una cuestión, porque este tipo de cosas a veces desde lo visual se llega a entender mejor. Mirad, Ley del Medicamento, ahora ya no es el 77, sino es el 79 por una modificación reciente, que bueno, que no os voy a aburrir con esas cuestiones. Mirad, hasta el 2009. ¿Qué hablamos aquí? De receta médica y prescripción hospitalaria, la orden de... Bien, fijaos lo que dice la Ley del Medicamento en esta parte. Estamos hablando del entorno de la prestación de un medicamento. Fijaos lo que dice. La receta médica, pública o privada, y la orden de hospitalaria de dispensación son los documentos que aseguran la instalación de un tratamiento con medicamentos por instrucción de un médico odontólogo, y ahí luego se ha añadido el podólogo, únicos profesionales con facultad para ordenar la prescripción de medicamentos. La prescripción de medicamentos. Leed el segundo. Fijaos lo que dice. El farmacéutico dispensará la receta médica que el otro haya firmado. Dicho requisito deberá especificarse en el embalaje. La receta será válida en todo el territorio nacional. Y bueno, pues empieza luego a hablar de una serie de requisitos y condiciones de la receta. De eso. ¿De acuerdo? De eso. Ya no es... ¿De acuerdo? De eso estamos hablando. Ahí, si vosotros veis, ¿aparece la enfermera? Ahí no aparece la enfermera. ¿De acuerdo? Entonces, en el año 2009, donde en la primera proposición de ley de modificación aparecía la palabra prescripción enfermera, eso desapareció por una transaccional, un acuerdo, etc. Y sin embargo, fijaos, tras el año 2009, lo primero es igual. Ahora pone 79 porque ha habido una modificación, como os decía, que ha pasado del 77 al 79. Pero bueno, visualizar hay un 77. Mirad, lo tenéis aquí hasta el año 2009. No aparece la enfermera para recetar, eso no lo podemos hacer. La enfermera podía estar cuidando, haciendo tratamiento, todo lo que está comentando, pero no podía recetar. Sin embargo, localizadme el farmacéutico. ¿Dónde está el farmacéutico? Aquí. O sea, hay un espacio que se nos ha rellenado. Hay un espacio que se nos ha rellenado. Miradlo. Ya el farmacéutico dispensará, que antes estaba aquí arriba, ¿de acuerdo? Por un acuerdo legal se introdujo un texto entre el 1 y el 2. Se introduce un nuevo párrafo. ¿Y qué dice este nuevo párrafo? Y a partir de aquí ya empezamos a hablar de un derecho reconocido legalmente de las enfermeras para recetar. Mira lo que dice. Lo primero sigue igual, la receta médica pública o privada es el instrumento cuyos únicos profesionales en exclusividad son médicos, odontólogos y podólogos. Que a veces me suelen decir, ¿por qué los podólogos sí y las enfermeras no? Digo, no creo que sea un tema de pies, sino es una cuestión posiblemente de volumen.
podólogos son los que son y enfermeras son 270.000. Puede haber sido, ¿de acuerdo? Yo creo que también hay, pero son otro tipo de consideraciones. Por lo tanto, volvemos al año 2009. Hasta el año 2009 la enfermera no tenía ninguna norma jurídica la posibilidad de que en el futuro pudiera recetar. No aparecía ninguna norma jurídica. Pero ya a partir del 2009, sí. ¿Pero en qué condiciones? Insisto, estamos hablando de recetas. No estamos hablando de lo que se hace a diario con los cuidados asistenciales y nada de eso. Dijo, y fijaos, porque esto merece la pena que lo leamos un poquito. Sin perjuicio del anterior, ¿qué quiere decir? Sin que la exclusividad médica de odontólogos y de podólogos se rompa, se añade. Las enfermeras, de forma autónoma, podrán indicar, usar y autorizar. ¿Qué hemos dicho previamente? Que cuando hablamos de estos términos es prescribir. Lo que pasa es que se nos quitó esa palabra. No sujetos a prescripción, con su ejercicio mediante la correspondiente orden de dispensación. ¿Ves? Y luego viene aquí un poco todos los requisitos que posteriormente desarrolló el Real Decreto, que tiene que ser ¿cómo se dice? Acreditados, que tiene que ser consensuado, etcétera, etcétera. ¿Veis? Y mirad lo que dice. Mediante la correspondiente orden de dispensación, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que yo, para que esa competencia mía sea reconocible, en este caso para un paciente, ¿qué necesito? Una receta, mediante la orden de dispensación. Es decir, si lo leemos, de a las enfermeras de forma autónoma, estamos hablando de los no sujetos a prescripción médica, que aparece también en los sujetos a prescripción médica. Lo que me interesa es eso de mediante. Si vais a los sujetos de prescripción médica, también habla de mediante, bueno, en este caso la aplicación de protocolos, etc. El Real Decreto sí unifica. Mediante la orden de dispensación. Es decir, necesito una intermediación documental, formal, para que un usuario de Telde, de Las Palmas, etcétera, el día de mañana pueda reconocer esa nueva competencia. ¿De acuerdo? Es mediante. Y la palabra usar no quiere decir absolutamente nada. Y además el artículo 5 de este Real Decreto, si no recuerdo mal es el 5, viene a decir que esa competencia de usar, indicar, etcétera, se hará a través de un documento normalizado que se llama orden de dispensación, que tendrá que estar sometido a las garantías, condiciones, etcétera, que te dice un Real Decreto, creo que del año 2010, de la receta y orden de dispensación, donde dice todo lo que tiene que aparecer, lo que debe aparecer, tanto para el farmacéutico, para el médico, para la enfermera, etcétera. Y veis, después de decir todo eso, de que la enfermera podrá participar en el futuro, ella, el farmacéutico, el día de mañana, cuando tenga, como ilustrativamente lo dice el Consejo de Estado en su informe, cuando el día de mañana tenga sobre su mesa una orden de dispensación firmado por una enfermera, el farmacéutico, ¿qué va a hacer? Darle o dispensarle un poco lo que corresponda. ¿De acuerdo? Ya voy a ser muy breve, por pasar a la última parte. Es Andalucía. Fijaos, estamos hablando del año 2009. ¿Cuántas enfermeras se levantaron en pie? ¿Cuántas sociedades enfermeras, colegios, etcétera, se levantaron contra esto? Nadie. ¿Pero por qué con el Real Decreto? Sí. Cuando una cosa que tenéis que saber en pura lógica también es importante. Mirad. Vosotros veis arriba que pone Real Decreto, ¿no? Eso también tenéis que entenderlo para entender un poco de la lógica jurídica. Pone Real Decreto. ¿Qué es un Real Decreto?
Mirad, un real decreto es una norma jurídica que lo único que puede hacer es desarrollar lo que previamente una ley le ha dicho. ¿De acuerdo? Esto, con todo el desarrollo que tiene, no es más que el desarrollo del 79.1, párrafo segundo. ¿De acuerdo? Porque no puede ser de otra manera. Esto no es una ley o una norma jurídica que cae, saca en el mundo de la enfermería, destruye todo lo que hay. No. Es, digamos, una especie de tarjeta, una nueva competencia que tú el día de mañana, insisto, cuando se desarrolle, pues podrás ejercer. Pero ya teníamos las condiciones en el 2009. Ya en el 2009 nos decían que era el médico, el podólogo, el odontólogo, los que en exclusiva iban a tener. Ya se nos decía en el 2009 que la enfermera, en un plano de prescripción colaborativa, podría participar con una serie de condiciones, acreditada en ambos casos, y en el caso de los sujetos a prescripción médica, a través de unos protocolos acordados entre organizaciones médicas y de enfermería. Y eso publicado en el BOE. Ya lo teníamos en el 2009 y nadie dijo nada. Y obviamente este Real Decreto ya viene a desarrollar lo del mediante la orden de dispensación, etcétera, etcétera. Ya habla de la palabra de los uso, autorización y dispensación. No aparece prescripción, que se quitó en la tramitación parlamentaria. No aparece la palabra receta, sino aparece formalmente la orden de dispensación. ¿Vale? Y eso... ¿Dónde he dejado? Ay, perdón. Andalucía. Esto ya para acabar esta parte, que quiero que entremos a lo de la prescripción, a lo del tema de lo que es una instrucción, lo que es en un entorno público y lo que sería el calendario vacunal desde una concepción al hilo. Mira, el Real Decreto de Andalucía fue en el 2009. Coetáneo, ¿de acuerdo? Prácticamente coetáneo al ámbito de esa modificación normativa. ¿Veis? Te empieza a decir cuál es el objeto. Fíjate, Andalucía además también lo tenía sumamente claro de lo que estamos hablando. Que a lo mejor forma parte también de un problema de redacción del artículo, del Real Decreto. Mirad, aquí ya se habla de prestación farmacéutica, de la oficina de farmacia más adelante, etcétera. Tiene claro que es prestación farmacéutica, lo que comúnmente conoce la gente, la receta, para ir a una farmacia. Usar, indicar los medicamentos, que viene a decir lo mismo, no sujetos a prescripción médica. A ver. Y mirad, a lo mejor los datos no lo veis. No lo veis. ¿Os acordáis de lo que he dicho yo antes del artículo 3.2 estatal? Que se metió al médico. El médico diagnosticará, el médico indicará el protocolo asistencial y el médico conjuntamente con la enfermera hará, como además tiene que ser también, un seguimiento conjunto del tratamiento. ¿De acuerdo? El médico podrá acceder a la historia clínica y estará viendo cómo la enfermera le ha ido en el futuro modulando la medicación y sabrá que en ciertos momentos la enfermera el día de mañana firmará su receta para que este paciente vaya a por su medicación. Pero fijaos, en el caso estatal, los medicamentos sujetos a prescripción médica son los que están. Es cierto que en Andalucía el desarrollo de los no sujetos a prescripción médica ha sido muy menor. Básicamente, vamos, anecdótico. Sí ha tenido mucho desarrollo. Creo que son más de 9 millones de órdenes de dispensación. Entonces, fijaos, en Andalucía, cuando hablamos de medicamentos sujetos a prescripción médica, fijaos lo que viene a decir aquí. Corresponde al profesional de la medicina o de la odontología que prescribe el tratamiento, fijaos lo que dice, autorizar expresamente la realización del seguimiento protocolizado al que hace referencia anteriormente. Eso, si veis, es muy parecido al 3.2. En Andalucía, los medicamentos, lo que se pretende en Andalucía es que las enfermeras en medicamentos sujetos a prescripción médica participen
pero tiene que ser el médico el que tenga que decir aquí, y yo expresamente te tengo que autorizar. ¿Os suena mucho al estatal? Sí, suena mucho, cuando es el médico. Pero en el año 2009, ¿sabéis lo que ocurrió? Que los miembros de la mesa de la profesión de enfermera se pusieron a defender que es legítimo, igual que legítimo que otras asociaciones, porque es cierto, el ámbito farmacéutico, médico, se tiraron también con una argumentación un poco pues, de lo de siempre, ¿de acuerdo? La enfermera no puede, tampoco es eso. Pero sí se defendió este articulado en el año 2009. Y sin embargo en el 2015 algo similar, y yo leyendo, muchos coincidimos, el decreto andaluz en cierta manera es más restrictivo del estatal, expresamente. Pero veis, y no se generó nada. Eso también es importante que lo tengáis a efectos, digamos, de hacer el histórico de todo este tipo de cuestiones. Es cierto que el Tribunal Superior de Justicia avaló esa previsión del Real Decreto, lo avaló todo. Y en Andalucía, desde esa fecha, pues están prescribiendo medicamentos, recetando, etcétera, etcétera, insisto, con unos elementos de calidad importantes. Hay una página web en el Servicio Andaluz de Salud donde viene explicado absolutamente todo el desarrollo, y actualmente en equipos multidisciplinares se están trabajando en protocolizar seguimientos de pacientes de medicamentos sujetos a prescripción médica. Hay 4 o 5 protocolos que también los tenéis en la página web. De momento, formalmente no están aprobados, pero el día de mañana, cuando estén aprobados, las enfermeras, en este caso mayoritariamente de atención primaria, podrán hacer ese seguimiento, incluso dispensando recetas. Vale. A las instrucciones de las consejerías. Aquí no es cuestión de valorar si son pertinentes, si el criterio de discrecionalidad política, el criterio de oportunidad, la ley es la que es, pero sí es bueno que tengáis ciertas cuestiones claras sobre las instrucciones. Y os hablaré de una sentencia de un juzgado de lo contencioso de Vitoria, para que también entendáis la lógica por lo que escuchéis. Que dice, no, es que fíjate lo que ha dicho el juzgado número, no me acuerdo si es el 4 de Vitoria. Vitoria, una ciudad preciosa, también preciosas son Las Palmas, pero casualmente una está en una comunidad autónoma y otra está en otra comunidad autónoma. Y os explicaré algún detalle más, creo que es bueno saberlo sobre este tipo de cuestiones. Bien, muchos sois directivos, y os decía al principio de mi sesión, un poco el núcleo de mi reflexión es a los que estáis en el ámbito de la dirección, directivo de enfermería en general, ¿de acuerdo? Y tenéis que interactuar obviamente con profesionales. Donde un profesional te puede estar venido y te decir, es que lo que dice, lo que me ha dicho el asesor jurídico del colegio es una cosa, lo que he leído es otra, lo que están diciendo en Vitoria, pues fíjate ahora lo que me ha pasado. Yo no vacuno, y si tengo 20 personas, pues lo siento, pero es que yo no voy a vacunar. Bien, primero, una reflexión para los que sois directivos. Lo decía al principio de la presentación. Uno, cuando toma la decisión de decir sí a un cargo de responsabilidad, ya es administración pública. ¿De acuerdo? No es una enfermera que ha dicho sí para ser algo, no. Que es cierto que has tenido que decir que sí, pero ya eres administración pública. ¿Y qué implica eso? Que la ley te impone una serie de obligaciones de ejecución de las decisiones que se toman. Eso hay que tenerlo muy claro, los que estéis en el plano directivo. No estoy discutiendo si es buena, si es mala, no estoy valorando ese tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Sino, ante una instrucción de una serie de naturaleza, lo que hay que hacer. Eso es básico, insisto, sois administración pública y sois autoridad, ¿de acuerdo? Una enfermera le puede decir a otra enfermera, tú ven a trabajar el fin de semana, y le dirá, pa' tu tía. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no tiene la autoridad o la capacidad de coerción o los derechos que te da la ley como autoridad o como administración pública. Pero si yo, como directivo, le puedo decir, mira, Chema, esta es tu planilla, tú tienes, no, pues no me viene bien, bueno, esta es la que hay. Y este profesional tiene que ejecutar eso.
No obedecerá a su compañera, evidentemente, pero sí tiene, obviamente, la obligación, porque, insisto, sois administración pública. El consejero es el consejero, el director del servicio es otro, pero a efectos jurídicos de la Ley 30.000/2015 se os aplica la misma ley. Él ganará más, porque tiene más competencia, más responsabilidad, pero obviamente cada uno en su esfera de responsabilidad es administración pública. Eso lo tenéis que tener siempre muy presente. Y uno puede tener un criterio sobre una instrucción contrario, pero como autoridad, comunidad administrativa, se debe a lo que se debe. ¿De acuerdo? Bien, se han dictado instrucciones. Estas instrucciones desarrollan, además son muy generales, también tenéis creo que es la 18-16 en el caso de las vacunas en Canarias, luego podemos completar alguna cosita, pero es muy similar al conjunto de las administraciones. Por lo tanto, la mayoría, la totalidad de las instrucciones surgen fruto del desconcierto y del conflicto asistencial que se da en los servicios autonómicos. ¿De acuerdo? Surge decir, oye, lo que está lloviendo aquí, chuzos de punta, que el otro día descubrí lo que eran los chuzos. No sé lo que eran los chuzos, son unas lanzas que utilizaban en la Guerra de la Independencia, lo vi en el museo. Digo, mira, ahí viene la expresión de chuzos de punta, que era una vara con un pico de metal así, digo, ahora viene, no, yo no lo sabía. Ante a esa lluvia de chuzos, ¿de acuerdo? Pues las comunidades autónomas, ¿para qué? Para garantizar, primero, la continuidad asistencial, segundo, la seguridad de los profesionales, pues establecieron instrucciones. ¿De acuerdo? Muchas instrucciones. ¿Una instrucción qué es? ¿Qué es una instrucción? Una instrucción es una norma jurídica, con lo que ello implica, tomada por un órgano administrativo, ser el responsable del servicio, director general, consejero, en fin, en función de la competencia. Y mirad esto. ¿Sabéis lo que quiere decir eso? Esto os lo digo. Esto os lo digo para estas instrucciones de calendarios vacunales y otro tipo de instrucciones, como también para los que sois directivos para el día a día. Para el día a día, cuando alguien te dice, no quiero hacer esto, y tú le dices, sí, tienes que hacerlo. Ese no tiene una consideración legal y tu sí tienes que hacerlo tiene una consideración legal con unas connotaciones y características que, digamos, te blinda la decisión que has tomado como directiva, que es muy desconocida. Me explico. Son ejecutivos, ¿qué quiere decir? Que toda decisión del ámbito de las administraciones públicas, en este caso del Servicio Canario de Salud, en el caso otro de una directora de área, de una directora de etcétera, etcétera, todo lo que diga son ejecutivos, es decir, que inmediatamente se tienen que ejecutar. Todo lo que decimos todo el mundo, hay que obedecer. Son ejecutivos. ¿Pero por qué son ejecutivos? Porque tú eres una unidad administrativa y cuando tomas decisiones lo haces en nombre del servicio público. No olvidéis nunca eso. Lo hacéis en nombre del servicio público. Eso es importante, que son ejecutivos. Que son ejecutivos. Pero más importante es lo que viene a continuación. Y es que gozan de presunción de validez. ¿Qué quiere decir esto de presunción de validez? Que la ley presume, por el hecho de tomar la decisión, por el hecho de publicarse, por el hecho de notificarse, que esa norma jurídica, que esa instrucción es legal. Es legal. Ejecutivo y legal. ¿Quién puede desvirtuar, quién puede anular esa capacidad de legalidad de esa instrucción, de esa decisión de un directivo de enfermería, de un director médico, de un director, de un subdirector, etcétera? El único que lo puede desvirtuar es un juez. Un juez. Quien no obedece una instrucción y es un directivo, como a veces ha ocurrido, pues ya sabe, a lo mejor tiene muchas ganas de irse, ¿de acuerdo? Pero un directivo, por el principio de jerarquía,
por el principio de funcionamiento del servicio público, tiene que ejecutarla como tal, tiene que hacerla prevalecer. Eso es clarísimo. Todo esto, traer un poquito a colación de la instrucción de vacunación, ¿de acuerdo? Que son un poco las reflexiones que hago. Son ejecutivas. ¿Cuándo un profesional se puede negar? ¿Cuándo un profesional se puede negar? Hay contadísimas excepciones. Evidentemente, hay un riesgo para su salud, entonces por el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, yo me puedo negar. A una embarazada no le vas a decir que actúe, ¿de acuerdo? Si hay un problema de ébola, tendrá que entrar la gente con ciertos elementos de prevención. Ya puede haber habido una instrucción que tú preventivamente dices, oye, yo no me niego, pero necesito elementos, ¿de acuerdo? En esos supuestos, pero lo que estamos hablando no. Cuando se incumple una instrucción, ¿qué ocurre? ¿De acuerdo? Que entraría en juego que el estatuto marco del personal sanitario de los servicios de salud, donde taxativamente indica una serie de supuestos de falta y lo que eso lleva parejo, ¿de acuerdo? Y sobre todo, fijaos, en el ámbito público, esto lo tenéis que tener muy en cuenta cuando analicéis esto. He dicho que son ejecutivos, ¿de acuerdo? Que gozan de presunción de validez. Y cuando él es empleado público, esto también hay que tenerlo muy presente. Uno puede trabajar en Coca-Cola, pero no es lo mismo si trabajas en un servicio público. Y me diréis, bueno, ¿son los dos trabajadores? Digo, sí, son los dos trabajadores. Pero la condición de empleado público, yo no estoy hablando del directivo, estoy hablando de la enfermera, del médico, del técnico, del auxiliar. Como empleado público tiene la especial sujeción, y lo dicen los tribunales de manera reiteradísima, que el ser empleado público determina una vinculación, una sujeción especial al servicio público, lo cual determina que tú tengas que ser siempre proactivo, obviamente para el mejor funcionamiento del servicio. Por eso se justifican los expedientes disciplinarios. ¿De acuerdo? Pues se podrían justificar los expedientes disciplinarios. Porque quiero hacer una matización, porque mucha gente dice, es que esto no me cubre, ¿no? Totalmente erróneo. Partiendo de la base que hemos estado analizando, por lo que he dicho, por lo que hemos ido cotejando, estamos hablando de receta, estamos hablando de una futura participación de las enfermeras en la receta. Ya hemos identificado bien de lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? El seguro obviamente cubre la responsabilidad penal de lo que venía haciendo la enfermera, como no afecta a lo que venía haciendo, lo sigue cubriendo. El día de mañana, cuando se desarrolle este decreto en Canarias, tendrán que negociarse, ampliar las coberturas del seguro, porque es una nueva competencia. Primero, ahí veis en la instrucción, y en este sentido tiene buen criterio expositivo. Cuando hablamos de las vacunaciones, hay que tener en cuenta varios aspectos. Uno, es un derecho que está recogido ¿en qué? Porque ha sido una libre creación de los servicios autonómicos de salud, ellos lo están ejecutando. Pero ¿por qué se vacuna a la gente? Primero, porque hay criterios epidemiológicos, de interés para la colectividad, de salud pública, los beneficios son los que sabéis, evidentemente. Pero además, ¿por qué un usuario, una paciente, una mujer o sus hijos acude a un centro de salud a vacunarse? Porque acude a vacunarse, porque él tiene la libre idea de decir, bueno, me voy aquí porque creo que a lo mejor vacunan. No, vacunan porque hay una política definida por parte de los servicios de salud pública. Y segundo, porque la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud recoge expresamente como derecho de los usuarios de los servicios sanitarios a vacunarse. Y aparece taxativamente. Hay ciertas normas que yo siempre suelo decir que hay que leerlas. Y una es el Real Decreto 1030/2006. Ese es, digamos, el Sancta Sanctorum de la sanidad. Es fundamental.
Es fundamental hacer de vez en cuando lecturas de este Real Decreto, es muy sencillito de leer, y sobre todo los anexos finales, donde viene reflejado el contrato sanitario entre los servicios de salud y los pacientes y los usuarios, donde viene taxativamente dicho a lo que se tiene o no se tiene derecho, y eso hay que saberlo. Luego aquí hay consideraciones evidentemente de salud pública. Si uno lee la Ley Orgánica de Medidas Urgentes en materia de salud pública, la Ley General de Salud Pública, que no me voy a detallar ahora en su desarrollo, habla también del calendario vacunal como derecho, como obligación también de las instituciones públicas de ejercitar políticas para que eso sea efectivo. Por lo tanto, cuando una persona viene a un centro de salud, cuando se ha abierto una campaña de vacunación, cuando hay unas instrucciones, cuando se configura eso como derecho, lo que tiene que hacer la autoridad es ejecutar, obviamente, no se necesita prescripción médica porque el Real Decreto lo diga. ¿Por qué? Porque el Real Decreto, ¿qué hemos dicho? Que no regula ni afecta a este tipo de cuestiones. Obviamente, si hay patología asociada a nuevos elementos, pues dentro del elemento de comunicación, pues en un momento dado, antes de vacunar, mejor que lo vea el médico, o se cite con el médico, para que en función de la coyuntura se determine o no, o que le prescriba específicamente. ¿De acuerdo? Pero eso hay que tenerlo en cuenta. Y de acuerdo, como dice el abogado del Estado, no es necesaria la prescripción médica, porque digamos ya hay una prescripción desde el ámbito público, que no se tiene que ser ratificada precisamente en eso. Y estoy hablando ya en consideraciones al margen del Real Decreto, ¿de acuerdo? Sino que la entidad, el servicio público, al determinar es una prestación, al determinar una política, un protocolo en una campaña, automáticamente el diagnóstico, la necesidad ya viene determinada por la autoridad sanitaria. Que no hay que olvidar el concepto de autoridad sanitaria, y sobre todo cuando nos movemos en cuestiones de salud pública. Es algo que tenéis que tenerlo muy presente. Y bueno, pues con esto y un bizcocho, lo iba esta mañana a las 8, pero bueno, de momento terminamos esta primera parte, y ahora pues dudas, sugerencias o reflexiones. Un juez ha dicho que el Real Decreto, bla, bla, y nosotros veis como lo que dicen en Vitoria, en Álava, es otro tipo de cosas. Mirad, esa información dicha de esa manera es totalmente errónea. No se ajusta a la sentencia, y os explico. Lo tenéis que saber a efectos también para que tengáis ciertas herramientas de interlocución y de debate cuando alguien os pueda plantear. Mirad, esta sentencia fue recurrida por los 3 colegios vascos, una instrucción del calendario de vacunas. ¿De acuerdo? ¿Qué ha dicho el juez? Primero, no es el juez titular, es un juez sustituto. Estamos en el ámbito de lo que se llaman de medidas cautelarísimas, que es una dimensión especial procedimental del contencioso que no os quiero aburrir. El juez no ha dicho nada sobre el fondo del calendario vacunal. Lo único que ha dicho que acepta provisionalmente esa suspensión a la expensa que el titular, que yo creo que ya estará pues a punto de caer, dicte sobre el fondo. Esa sentencia, ese auto del País Vasco, ¿tiene algo que ver con lo de Canarias? Nada. ¿De acuerdo? Eso afecta en concreto a una instrucción que lo que se le reprocha no es el fondo, sino que tenía que haber sido dictada de otra manera por otro órgano, por la propia ley de gobierno que tienen en el País Vasco. Por esa cuestión, y me consta decir que ni hablan sobre el fondo ni hablan. Eso, una administración como la del País Vasco, yo no sé si lo hará, se queda en suspenso esa instrucción, elaboro otra el día siguiente, donde la firme el que sea, ¿de acuerdo? Así se solventa por lo que se llama actos de revocación, que lo dice también la ley 3092. Es decir, ni cuestiona el fondo, ni menos una enfermera canaria puede decir, oye, que lo que han dicho en Vitoria no tiene nada que ver, eso afecta a su ámbito territorial, y en ninguna otra comunidad, bueno, sí, no, Castellón creo que interpuso, lo metió en fiscalía, el tema, la instrucción que es muy similar
a la Canaria, dijo que aquí no había ningún tema, que lo que había hecho la consejería era perfectamente legítimo y que no había delito ni había absolutamente nada. Por lo tanto, en todas las comunidades autónomas, a fecha de hoy, con la salvedad hecha del País Vasco, subsanada, o se puede subsanar con la práctica incluso diaria, es decir, una persona allí me consta que está yendo al País Vasco y la gente se está vacunando y sin ningún tipo de problema. Pero el resto de las comunidades autónomas, las instrucciones siguen en vigor, son perfectamente legales y ejecutivas. ¿Vale? Y bueno, ahora sí abrimos un poquito. Tenemos una directiva europea que reconoce el diagnóstico. Mi interpretación es que diagnóstico de cuidados, no diagnóstico en términos coloquiales. Yo, en este tipo de cosas, fijaos, para mí el déficit que denoto más todos estos años de una profesión que somos 270.000 o más colegiadas, ¿de acuerdo? Con muchos colegios profesionales, sociedades de enfermería. Y yo siempre noto, Juan Carlos, por decirte, pues si luego podemos llegar a desarrollar en el futuro, siempre la enfermería es la ausente. La ausente, y aquí en España se han desarrollado leyes muy importantes, desde la perspectiva de sistema, muy importante. El Real Decreto Ley del 2012, fijaos lo que supuso eso, de enfermería. Es decir, hablamos muy poco de sistema. Siempre nos miramos mucho un poco a nuestro ombligo. Este Real Decreto nos generó interés cuando lo estaba ya publicado en el BOE, el 23 de octubre, disculpa, cuando se aprobó un viernes. ¿De acuerdo? Así que fue un viernes, ¿no? 23. Nadie dijo nada. Entonces, una profesión como la enfermería, que no está en los grandes debates, que no presenta modelos alternativos a través de informes, libros blancos, verdes, amarillos, rosas, de los que sea, ¿qué ocurre al final? Que no estás en los ámbitos de decisión. Es decir, el lobby enfermero, un poquito por hilar a la interesante reflexión que realizabas, Juan Carlos, es decir, si nosotros no tenemos esas posibilidades de enlace, hablando un poco de enlace de lo que tú dices, de que en el fondo es vinculación con los órganos de poder, difícilmente se podrá avanzar. Tenemos que buscar también, es importante también desde el ámbito de la enfermería y por lo que comenta él de desarrollo futuro, la interlocución entre pares a nivel político, de Madrid, etc. Tienes que tener también, no digo la legitimidad jurídica, sino la legitimación social, tus credenciales éticas, etc. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones, me consta, Juan Carlos, cuando se quieren plantear, digamos, las cosas se ponen a beneficio de inventario por ser vos quien soy. ¿De acuerdo? En muchos ámbitos colegiales y tal. Pero la enfermería, con el peso que tiene, que son 270.000, es invisible en el plano político, pero la visibilidad del día es evidente y el impacto que tiene en términos de salud es bestial. Pero ese impacto que se tiene en el ámbito profesional no se hace. ¿Cómo podríamos solucionarlo, Juan Carlos? ¿Cómo podríamos solucionar esto, lo que es un poco lo que he estado comentando? Y volviendo un poquito al inicio de mi intervención, lo que tenemos que luchar. Y estoy seguro, y eso también me consta, que incluso en la interlocución médica, se podrían buscar ámbitos de consenso. Estoy seguro, ¿de acuerdo? ¿Cómo se podría todo esto que hemos estado viendo canalizar de una manera razonable? Eso se ve un poco en el informe del Consejo de Estado. Es decir, donde debe trabajar la enfermería para que esta competencia se pueda desarrollar es en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Es decir, integrar la prescripción en el ámbito del 7.2a, si no recuerdo mal, del 7.2a de la 2, donde viene
dirección de los cuidados, evaluación y prestación. Ahí se tiene que integrar la prescripción. Porque de esa manera ya se integra una competencia no por la libre discrecionalidad de otros, sino que se integra en el acervo de enfermería. Y una vez que lo tenemos integrado ahí, Juan Carlos, ya es mucho más fácil desarrollar normativos. Esa una. Luego, obviamente, en el ámbito autonómico. En el ámbito autonómico también hay que redoblar esfuerzos. Tenemos un Real Decreto que desarrolla esta nueva competencia enfermera. Desde el año 2009 solamente lo ha desarrollado Andalucía. Me quedan muchas comunidades autónomas para chequear. Lo intentó Baleares. ¿Y sabéis qué pasó? El Consejo General de Enfermería respondió. Y las enfermeras baleares se quedaron sin prescribir, porque era además una norma muy laxa, mucho más abierta, sin acreditación. Y se quedó nada, el Real Decreto está en vigor porque hay uno o dos artículos, pero a efectos prácticos se quedó nada. Entonces, si hay que redoblar esfuerzo, por eso hay que crear una masa crítica importante en un entorno autonómico para que eso se ponga sobre la mesa ¿de quién? Del Parlamento, de los partidos políticos. Y además que no se vaya, esto lo digo un poquito al margen, esto es decir, habitualmente uno va solamente a decir para manifestar su cabreo, que sí, que yo siempre suelo decir que una de las reuniones tienen que ser terapéuticas, que lo que no le sueles decir, pues en una reunión más próxima tienes más familiaridad y decirle, ¿no? Pero es que al final siempre uno tiene que ir con una propuesta. Es decir, esto fruto del consenso, de la deliberación de grupos de enfermeros de las Canarias o de otra comunidad autónoma, este es un punto de debate y tenemos un desarrollo autonómico del rol de la enfermería en el sistema canario de salud, en el servicio canario de salud o de la prescripción. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay un poquito. O sea que posibilidad de hacerlo con cosas concretas, Juan Carlos, sí hay. Para desarrollarlo, porque al final yo siempre suelo decir, lo verdaderamente importante y el objetivo es que las cuestiones que debatimos sean tangibles, no en nosotros, que también, pero sí al final en el paciente, que es al que nos debemos. ¿De acuerdo? Eso es un poquito la reflexión. Es decir, cuando una enfermera dice, yo no le vacuno, además, como dice Juan, lo que dice Juan, porque me tiene que dar una prescripción enfermera, eso está perfectamente. Es decir, yo puedo hacer una valoración subjetiva. Pero lo que está diciendo este enfermero, esta enfermera, no se ajusta a la legalidad. Y tanto es así, es decir, tanto es así, que se expone a una sanción disciplinaria. ¿Qué te parece si en vez de decir yo no le vacuno, digo, necesito usted una prescripción médica? Lo mismo. Pero se ajusta a la legalidad de eso. No, es decir, Juan, mira, Juan, hay una cosa, en este tipo de cosas, sobre todo, lo fundamental, el objetivo es para que tengamos claras las cosas y sobre todo las consecuencias de hacer o no hacer. Eso hay que tenerlo claro. Yo soy enfermero, ¿de acuerdo?, de un centro de salud, en el caso que comenta Juan. Y le doy cualquiera de las respuestas que tú me has dicho, Juan. ¿De acuerdo? Partiendo ya además, tú me dices de que no se hace con mala fe, ni con sinceridad, ni con el ánimo de hacer daño al paciente, eso por supuesto, ¿de acuerdo? Sino porque yo he leído una norma jurídica, porque yo he leído lo que me dicen otros de la norma jurídica y yo entiendo que se tiene que hacer ahí. Pero cuando estamos ya en un ámbito público, cuando hay una instrucción, cuando un paciente acude a los términos que tú me dices, Juan, y yo le digo, cualquiera de las opciones de respuesta, es decir, taxativamente está cometiendo una ilegalidad. No califico más, Juan, en este caso, digamos que lo que interesa es la seguridad jurídica a la gente, a los directivos y sobre todo la calidad y el resultado de la atención al usuario. Es decir, yo le consejo a futuro, Juan, es, primero, soy enfermero, soy un empleado público, soy administración pública. Si un paciente viene en estas condiciones y yo tengo dudas, Juan, ¿yo qué hago? Hablo con el responsable que corresponda, si no lo sabe, no me da. Hay unos servicios jurídicos, unos servicios centrales, donde te van a dar el criterio.
En Administsalud, pues, le pueden decir, Juan, el Real Decreto no afecta esto, la instrucción está. Tú lo que tienes que hacer es, a efecto de lo que me dices de las judías, y eso lo entiendo en lo personal, porque, insisto, nadie creo que lo ha hecho con mala fe, ¿de acuerdo? Tú lo que tienes que hacer es, pongo la vacunación y tú, es decir, en la historia clínica tú narras. Tenía unas dudas, he llamado a la dirección y las notas, y eso está perfectamente lícito. ¿Problemas jurídicos? Por no hacer. Lo que está claro es decir, si uno lee, Juan, si uno lee, insisto, y yo entiendo a veces la dificultad en términos jurídicos, y ojalá nos hubiéramos conocido antes, y ojalá a partir de ahora tú cualquier duda que tú tengas de lo que sea, con independencia de que la puedas contrastar con otra gente, que es lícito y todo, tú me dices, me mandas un correo y dices, Chema, ¿cómo ves tú esto? Y yo, sin ningún tipo de problema, porque habría que añadir, analizar de manera más pormenorizada. Pero es que el Real Decreto, de verdad, Juan, cuando uno se lee contar, decir, no regula todo lo que hace, no, regula la futura participación de las enfermeras. Y por eso yo siempre suelo decir, cuando analicemos este Real Decreto, y no todas las enfermeras tienen que saber de leyes, eso coincido contigo, estoy totalmente de acuerdo. Pero sí, yo siempre suelo decir, oye, hablar con las compañeras andaluzas. Y las compañeras andaluzas te dirán, mira esto, Juan, de verdad, insisto, me consta que nadie deliberada, voluntariamente, por fastidiar al usuario, no la vacuna. ¿De acuerdo? Eso lo doy absolutamente por sentado. Pero hay que tener cuidado. Y ya me consta, no aquí, porque aquí no tengo conocimiento, pero en comunidades autónomas ya se han abierto expedientes informados. Y aquí sí nos estamos jugando, Juan, las judías. Eso es un tema. Luego, sobre es cierto, habría una línea de debate muy interesante en Juan Carlos. ¿Cómo podemos hacer para que podamos prescribir? Eso lo tenemos que desarrollar, sin duda, nosotros como colectivo. Pero a fecha de hoy, con independencia de las interpretaciones, de los intereses por medio que pueda haber, Juan, lo que tenemos que tener claro primero, el trabajador tiene que trabajar con seguridad. Y este Real Decreto no altera en modo alguno su tema de seguridad. El enfermero que vacuna y tiene una reacción alérgica como complicación, nada, no. En fin, entenderme, lo digo nada con planos pedagógicos, es terrible en el plano humano. Entenderme cuando lo digo así, lo digo a efectos ilustrativos. Está el seguro de responsabilidad que le va a cubrir. Se va a poder poner en contacto con los servicios jurídicos. Si no lo sabéis, es obligación también de los servicios jurídicos de los servicios de salud, por la ley del Estatuto del Empleado del Personal Sanitario, ponerse a disposición y tutelar los derechos. Y aquí el asesor jurídico, el servicio jurídico de la Consejería te van a asesorar, te van a poner en contacto con el responsable del seguro. ¿Que tú quieres otro abogado? Te dirán, toma, haz una carta de aceptación para que otro te lo pueda llevar. Y estás totalmente cobertura. Pero si se sustancian los expedientes informativos previos que ha habido con esos profesionales enfermeros que se han negado, te garantizo una cosa, Juan, les van a sancionar. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo demás, insisto, que nadie lo hace pero que cuando tú dices, el Real Decreto dice, incluso mira, al hilo de lo que me comentas, a mí ha habido muchas enfermeras de toda España que me han enviado un email. Me decían, oye José Chema, ¿cómo ves el tema? Me mandaban un escrito que se lo daban a los pacientes. Digo, ser prudentes, porque en el fondo es una autoinculpación. ¿De acuerdo? Con esto, si hay un problema voy yo y dice, mira, no me han querido vacunar. Y yo le decía, no, un poco de lo que te he dicho a ti, Juan. Es decir, acude a los servicios centrales, una reunión con la asesoría o con tus directores para decir, oye, ¿qué hay de esto? Y obviamente esa gente, algunas siguió hacia adelante, también te lo digo, Juan, ¿de acuerdo? Hay gente que siguió hacia adelante, pero otra gente, al final, es cierto, porque también mucha gente decía que es importante tener ciertas cuestiones, que es importante para esto y para muchas más cosas, en la línea de trabajar con seguridad jurídica, es un poco la línea de Manuel y de Juan. Es la siguiente, estamos en un entorno público, soy empleado público. En el entorno social hay muchas instituciones sindicales, colegiales, legítimamente para dar su opinión, sus campañas. Obviamente yo eso nunca lo voy
lo voy a criticar porque legítimamente lo pueden hacer. Pero el colegiado es obligatorio. No. Son los que me dan otra información, perdón. No. Vamos a seguir. Sí, vamos. Entonces lo que se tiene que tener cuenta una cosa. Cuando uno está en el ámbito público, empleado público, lo que prevalece, y no estoy prejuzgando la idoneidad o no de las decisiones, ¿de acuerdo? No prejuzgo eso. Pero cuando estamos en un entorno de empleado público, la especial sujeción que tenemos, la vinculación estatutaria, te hace que tengas que seguir los criterios. Si uno está en desacuerdo, que lo puede estar, y ocurre en muchas ocasiones, decisiones de consejerías sin a los tribunales, y tiene que regular la consejería, o sea, que no sería la primera vez, ¿de acuerdo? Y el único que puede desvirtuar eso es un juez. Porque si alguno de los casos, como me comentaba también Juan, de algún compañero, y dice, yo no vacuno, le abren un informativo y él dice que por el Real Decreto, no de 5.4, ya se ha autoinculpado. Porque el juez en el ámbito contencioso, lo único que va a ver es, hay una instrucción que se dice que se debe vacunar, conforme a los protocolos. Va a cotejar, lo tiene, vamos, blanco y en botella. De acuerdo, insisto, solamente ahora lo que digo no es valorando el origen de las decisiones, oportunas o no, únicamente os doy información, digamos, para que un poco la interioricéis vosotros. ¿De acuerdo? De cómo sería el procedimiento. ¿De acuerdo? Dice vuestra compañera, ¿quién ha dicho lo de colegiados? ¿Te llamas? Mónica. Lo que dice Mónica. Bien. La colegiación es obligatoria, sin duda. Eso no desvirtúa en modo alguno tu sujeción al colegio. No estoy diciendo que el colegio no tenga capacidad y prerrogativas legales muy importantes, muy potentes. Eso por supuesto. ¿De acuerdo? Por supuesto. Y la ley es clarísima. Pero el único que puede desvirtuar una instrucción en sede interna, eso es un juez. Una persona puede decir, es que el colegio, y me decía mucha gente, como dice Mónica, es que el colegio me dice. Digo, bueno, ese tipo de información, si yo tuviera que llevar el caso de estas enfermeras expedientadas, podría ayudarme en el ánimo de defensa a la hora de calificar a la baja el hecho. Eso ya entraré en el juego ya del juego jurídico, ¿de acuerdo? Pero los códigos, es decir, las corporaciones de derecho público, al ser colegiadas, no tienen capacidad, eso es una cosa obvia de derecho administrativo, de inmiscuirse en las actividades de una administración pública. Tanto es así que esa situación es correlativa. Una consejería nunca se puede intervenir en un colegio. ¿De acuerdo? Eso es una cosa lógica. Eso es básico. A efectos prácticos, por ser breve. Por ser breve, así digo, por tiempo ya no tiene nada que ver. Correcto. Porque necesitamos el desarrollo autonómico. Exacto. Con lo cual esto va de prescripción, nada más, de dispensación, no Claro. va de administración. No tiene nada. fármacos, Es decir, nada. tú con ese Tu título de nueva acreditación, competencia viene relacionada con que tú puedas entregar la acreditación, te la den y te digan, pues con esto tú tienes tu nueva competencia, por tanto puedes acreditar. Por tanto puedes prescribir o dispensar. no suframos a prescripción. Esa segunda parte, que es la segunda parte importante, que es el desarrollo de las competencias de la comunidad, es que esa orden de dispensación sea desarrollada por la comunidad, para que tú con tu papel puedas hacer eso. Es decir, el paso que se necesita ahora, y es lo positivo, es decir, este Real Decreto hay ciertas cosas que yo las hubiera redactado de otra manera, pero bueno, es una especie de avance, es avance. Incluso desarrollándote con este tipo de cuestiones, yo siempre suelo decir, mejor que empecemos a caminar, que ya tengamos una estructura de prescripción o de receta enfermera, aunque puedan tener sus limitaciones, ya tendremos tiempo de innovarlas o mejorarlas, ¿de acuerdo? Yo creo que es buena idea un poquito avanzar, pero lo que está claro que esto, el peso fundamental por una distribución de competencias constitucional, eso le corresponde a la comunidad autónoma, que es la que tiene la gestión, la plena autonomía en la gestión de los servicios de salud, ¿de acuerdo? Y fruto de ese desarrollo solamente lo ha hecho Andalucía, exclusivamente, ¿de acuerdo? Y en principio ninguna más. No sé, aquí desconozco ya la realidad puramente
política o de interés, ¿de acuerdo? Eso no sabría deciros, sinceramente. ¿Vale? No voy a hablar ahora de las demandas que se han puesto al Supremo, pero bueno, es así, pues hablan de la receta, de la orden de diferenciación, de la nueva competencia enfermera, un poquito en la línea que yo os estoy comentando. Obviamente no me toca a mí, obviamente por el momento que estoy en esta, pues hacer juicios de valor de lo que pueden hacer corporaciones de derecho público como puede ser un colegio. Yo creo que los colegios tienen que estar, obviamente, pues para cumplir las obligaciones o provisiones legales de informar, de asesorar, etcétera, etcétera. Es cierto que en el ámbito de los colegios no ha sido unánime, porque muchos colegios decían desde el minuto 1 que esto es un tema de recetas. Muchos colegios de enfermería, es decir, que en el ámbito de los colegios de enfermería, y ahí digamos que ya no desviamos a otros ámbitos de reflexión. ¿De acuerdo? Son otras variables, intereses, situaciones que, bueno, cada corporación legítimamente pues puede representar, pero no voy a hacer yo juicios de valor. Yo, si me interesa hoy, obviamente si me interesa, en la parte que me toca es el Real Decreto regula una futura competencia de las enfermeras. Este Real Decreto ni condiciona, ni modula, ni altera lo que venía haciendo las enfermeras, no afecta ni condiciona ni nada en el ámbito del calendario vacunal, donde la enfermera tiene que seguir actuando conforme a los protocolos que se viene diciendo. ¿Sabes? Porque ese tipo de interpretaciones que se hacían, la enfermera no puede, en el fondo lo que es mina un poquito las competencias enfermeras. La enfermería tiene que tener una vocación de expansión, una clara vocación de expansión, no hacer menos. Hasta, yo a veces suelo decir, aunque incluso hubiera habido dudas interpretativas del Real Decreto, que no las hay, yo siempre lo hubiera interpretado en el sentido más favorecedor para la enfermera, no para limitarme. Parece que es el médico, no, pero yo entiendo que no es el médico. Siempre tenemos que esforzarnos en interpretarnos un poquito en el ámbito expansivo. Luego, los que sois responsables, tenéis que tener claro lo que es una instrucción, donde se explana una decisión pública, de servicio público, eso está claro. Y no entro a valorarla. Obviamente esas decisiones se toman previamente un proceso deliberativo, de interés para la colectividad, de interés epidemiológico, de salud pública, etc. Y lo que tienen que decir los directivos, precisamente para dar seguridad jurídica en la línea que comentaba Juan y Manuel, es decir, no, tenéis que poner las vacunas. Primero, el Real Decreto regula, como dice la instrucción, estamos en el ámbito de salud pública, hay que vacunar, y mira, la instrucción claramente ya te dice que tu actividad está recogida y asegurada, te cubre la decisión del ámbito público. Eso también tienen que hacerlo los directivos, ser proactivos en eso. Y luego, finalmente, el profesional sanitario en última instancia también tiene que saber lo que es una instrucción o una decisión, porque a veces me gusta hablar de distintos ámbitos. Cuando una autoridad pública, en este caso de cualquier unidad del Servicio Canario de Salud, goza de las prerrogativas legales, y ya se verá en este juego democrático de sometimiento a la ley de derechos, ya si alguien se considera que ha sido perjudicado en algún bien o derecho, recurrir a los órganos judiciales, pero de momento hay que cumplir ese criterio. Eso lo tiene que tener claro. Eso dicho por una cosa, digamos en la reflexión. Y el calendario vacunal no deja de ser, más como lo he dicho ya varias veces a lo largo de la mañana, un derecho, una prestación de naturaleza pública que debe ser garantizada por los servicios. ¿De acuerdo? Y no dejar un poquito al albur o a la interpretación del profesional. Si el profesional considera que algo se le ha vulnerado, algún principio, puede recurrir en ese juego. Pero siempre tienes que garantizar la atención.